ya. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Estamos hablando de la geografía económica, que es el objeto de esta materia, y las actividades económicas. Como comentábamos, la geografía económica estudia la relación entre factores físicos del medio y las condiciones económicas y políticas respecto de las ocupaciones productivas y su distribución geográfica. Es decir, actividades económicas y dónde se encuentran en el mundo y qué medios físicos hacen posible esas actividades económicas. Aquí en el mapita pueden notar la subdivisión que hay, es arbitraria por supuesto, de las diferentes regiones del mundo. Sudamérica, Norteamérica, norte de África, la África subsahariana, Medio Oriente y Asia Central, Europa, la parte Rusia, la parte europea de Rusia, Asia, el este de Asia, el sudeste asiático y la zona de Australia y el Pacífico. Esta subdivisión, por supuesto, es arbitraria y no representa la distribución como tal de las distintas actividades, pero sí un poco cómo se divide económicamente los intercambios en el mundo o las potencialidades de intercambio. Más adelante veremos lo que es el concepto de región para que tengan un poco más claro esta idea. Entonces, cuando hablamos de geografía económica, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta el medio físico y las actividades económicas que se realizan en dicho medio y cómo se influyen recíprocamente. Tradicionalmente, la economía pues, clasifica en tres sectores a las actividades económicas. Las actividades primarias, secundarias y terciarias. Como le explicaba a María al principio de la clase, en el caso de las actividades terciarias que comprenden los servicios, pues para la geografía económica los más importantes son los que corresponden al comercio y al transporte de gran escala. Las actividades como la medicina, como la educación, como, no sé, las relacionadas con la salud, no son tan importantes en virtud de que no son tan importantes desde el punto de vista de la geografía económica, en virtud de que son actividades que no dependen tanto del medio geográfico. Ajá. Pero, por supuesto, entran dentro del sector terciario de la economía. Pero en términos de geografía económica, las actividades primarias son las que están directamente relacionadas con la biosfera y con las condiciones geográficas físicas. Son esenciales para la subsistencia y para la economía de la gran mayoría de las comunidades a nivel mundial. Son la agricultura, la pesca, etc. Vamos a ver más adelante en detalle a qué actividades se refiere el sector primario. Las actividades secundarias se ocupan de extraer recursos de la litosfera, prácticamente son la minería, y de transformar las materias primas y recursos naturales en productos manufacturados, es decir, la industria. Las actividades terciarias, como mencionábamos, pues son los que desde el punto de vista de la geografía económica, están relacionadas con el transporte y el comercio, el transporte de gran escala. Estos barcos cargueros enormes, el transporte aéreo, los ferrocarriles.
Por supuesto, también el transporte automotor, ¿no? Los trailers, etcétera. Aquí podemos ver toda la división que hace la geografía económica de las actividades primarias. Ajá. En la casa son 4 actividades principales: la caza y la pesca, la agricultura, la ganadería y la silvicultura. En la caza y la pesca tenemos caza y pesca de manutención, pesca comercial en agua dulce y en litorales de latitudes bajas, en ríos, lagos. La pesca en litorales, en bancos y en alta mar de latitudes medias, que es esta pesca de la que platicábamos en el norte del Atlántico, en las costas de Estados Unidos y Canadá, y de Portugal hasta el Mar Blanco, Rusia, y pasando el Mar del Norte, que es muy propia de pues, los países occidentales desarrollados, y también se da en el Océano Pacífico, también en la costa de California y hasta Alaska, y de Japón eh, hacia el norte, ajá, hacia, bueno, la península de Vladivostok y también ¿no? el estrecho de Bering, ¿no? Ahí donde se unen Alaska y Rusia por un pequeño paso marítimo. Ok, ya comentamos, las actividades secundarias son la minería y la industria, ¿no? Y en la minería se clasifican las siguientes actividades: la extracción de materiales de construcción no metálicos, la extracción de metales preciosos y diamantes, la extracción de productos minerales que sirven como fertilizantes, los metales no ferrosos, los metales ferrosos, o sea, el mineral de hierro y otros metales que se alían, el carbón, el petróleo y gas natural y el agua como fuente de energía y para usos industriales. Ajá, por ejemplo, la construcción de grandes presas e hidroeléctricas, pues es parte de este sector, ¿no? de la economía. La industria, que es esta transformación de materias primas en productos, pues incluye la industria del hierro y el acero, o sea, lo que saca la minería pasa a la industria del hierro y el acero para su transformación en placas de hierro, en vigas de acero, importantes todas ellas para la construcción de edificios, ¿no? Las industrias que producen artículos de metal, como ollas, ¿no? Bobinas eléctricas, tractores, herramientas, en la fabricación de equipo de transporte, cualquier equipo de transporte, pero en el sentido de que es fabricado, o sea, vaya, desde los aviones hasta los ferrocarriles o los automóviles, la manufactura de productos químicos y la fabricación de textiles y ropa. México es interesante porque tiene una gran capacidad industrial en lo que respecta a la fabricación o ensamblaje de automóviles, y también lo tuvo en la fabricación de textiles y ropa, pero muy pues subcontratado o outsourcing, y de ahí las famosas maquilas, ¿no? Y las actividades terciarias, como comentábamos, pues corresponden como subdivisión lo que es la flota mercante, y estos grandes barcos que traen todos los productos de Temu o de donde sea, el control de las rutas de transporte oceánico, por ejemplo, el canal de Panamá, el canal de Suez,
Las vías fluviales de penetración, esto es los ríos, los grandes ríos que son navegables. ¿Ah? México no tiene grandes ríos navegables o importantes para el comercio, pero, por ejemplo, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, el río Mississippi, son importantes porque son navegables y a través de ellos se pueden trasladar materias primas y personas. Los ferrocarriles que ahora, atinadamente, el anterior y este gobierno, pues están apostando nuevamente. Los ferrocarriles tienen la capacidad de trasladar toneladas y toneladas de gente, materiales, productos, con un costo pues relativamente bajo. Carreteras y transportes por medio de vehículos de motor y el transporte aéreo, que también es cada vez más importante, pero es relativamente más costoso. Pero sí es cada vez más importante. Habrán visto, por ejemplo, estas grandes empresas de mensajería como DHL, FedEx, UPS, que tienen pues prácticamente sus aeropuertos donde concentran su flota aérea y desde ahí trasladan al mundo cantidad enorme de paquetes. Sí, y principalmente trasladan comercio al menudeo, paquetería, pues, pero también llegan a trasladar grandes volúmenes de maquinaria o de ciertos materiales que requieren un transporte, sobre todo transoceánico y rápido. Bueno, naturalmente, en la sesión pasada vimos pues las características del medio físico. ¿Ah? En esta vemos las actividades económicas que existen y están obviamente interrelacionadas, puesto que el ser humano realiza su vida, su existencia en la superficie de la Tierra y, bueno, también en el mar, en la atmósfera, por supuesto. Y esto es lo que trata la geografía económica, de estas actividades productivas y cómo ciertas regiones sobresalen en productividad respecto a otras. ¿Por qué algunas regiones importan más y por qué otras exportan más ciertos productos, ciertas materias primas? Y cómo incide eso también en el medio ambiente. El geógrafo económico estudia las actividades que acabamos de ver desde el punto de vista, sobre todo, de su relación con los factores físicos del mundo. Por supuesto, la actividad humana ha tenido, gracias a la adaptación del ser humano y al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la forma, la habilidad de adaptarse a una gran cantidad, de adaptar y transformar los factores físicos de su entorno. ¿Ah? Ha aprendido a aprovechar los recursos naturales en diferentes formas y todo ello pues lo ha llevado a ubicarse, a que los seres humanos nos ubiquemos en las regiones más habitables del planeta. De hecho, si observamos un mapa de las ciudades más pobladas, de las ciudades también más desarrolladas, pues veremos que se ubican en los lugares con el mejor clima o con una disponibilidad de agua dulce, abundante, o con una disponibilidad de tierras que son trabajables, ¿no? O sea, en las cuales se puede cultivar una y otra vez.
y pues lograr una vida sedentaria abundante, ¿no? Luego la abundancia lleva al comercio a poder trasladar los excedentes de eso que se produce para venderlos en otro mercado y o ubicarlos. O sea, esto de venderlos en otro mercado significa trasladar un excedente a otras comunidades humanas en las cuales se puede intercambiar por aquello que nosotros no hacemos, ¿no? O lo que la comunidad primaria no hacía, algún otro tipo de herramienta, algún otro tipo de alimento. Así se va generando el comercio. Y conforme pues, la actividad humana, las sociedades humanas van desarrollando nuevas técnicas, explotando nuevos recursos, desarrollando nuevas invenciones, pues se va expandiendo este comercio, ¿no? Internacional, este comercio mundial. No obstante, los factores físicos, el medio físico sigue teniendo limitantes para el ser humano. Ajá. Los principales lugares a donde no llega la actividad humana intensiva son, como hemos mencionado, los polos, por su extremo frío. Ajá. Es muy difícil que las sociedades humanas se logren establecer en estos lugares de manera permanente con los recursos que tienen estos mismos espacios. Ahora, en este mundo moderno, tecnificado, producto de la revolución industrial, claro que hemos establecido ciudades o presencia permanente en lugares muy fríos o de difícil existencia. Pero no es porque en ese mismo lugar hayamos extraído los recursos necesarios para construir tal o cual sociedad, ¿no? Sino que es porque en otros lugares más amigables con el ser humano hemos logrado este desarrollo que hemos llevado materiales y técnicas a esos lugares para poder establecernos. No obstante, sigue siendo muy complicada la existencia del ser humano por sí mismo en esos lugares. Ajá. Estamos hablando de los polos, por el frío extremo, y también de los lugares tropicales, ajá, o entre los trópicos, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Suelen ser lugares muy calientes, muy húmedos, llenos de animales salvajes, de insectos, portadores de enfermedades como el dengue, por ejemplo, y también lograr que una sociedad humana, con los medios que se encuentran en ese punto tropical, establezca una sociedad próspera, ha sido prácticamente imposible. Si se ha hecho, es a partir de que nos hemos ubicado repito, en espacios más amigables para la existencia del ser humano. De hecho, hay una franja en Centroamérica que está prácticamente deshabitada porque las condiciones son tales que es imposible vivir de manera adecuada. Lluvia todo el tiempo, calor extremo, humedad, animales salvajes. Por eso, porque existe esta zona, que es una franja muy, muy pequeña, se ubica en el mapa de Centroamérica que conecta con Colombia, parecería muy fácil establecer conexiones, carreteras o de ferroviarias, pero las condiciones del terreno son tales
que no lo permiten, porque son extremas, pero extremas de extremo calor, extrema humedad, extrema lluvia, extrema exposición a insectos. Entonces, si bien el ser humano, con su técnica, su inteligencia, su adaptación, sí ha logrado adaptarse y dominar casi todo el planeta, hay espacios en los que definitivamente no es posible hacerlo eh, por sí mismo. Ajá. O sea, que sea algo que surja de ese espacio geográfico en particular. Entonces, hay límites a la actividad humana y lo importante aquí es ver que el equilibrio del medio físico es importante para el ser humano, porque si las condiciones cambian, la posibilidad de que el ser humano o la sociedad humana se desarrolle puede ser severamente trastocada, puede ser severamente eh, dañada. Ajá. Porque el medio físico, aunque creamos que lo hemos dominado, sigue siendo más poderoso. Esa es la idea que quiero que se les quede, que hay límites para la actividad humana, a pesar de que eh, hemos logrado entonces ir al espacio. Bueno, claro, las actividades económicas tienen impacto en la población y si queremos conocer a un país, hay que observar a qué se dedica la mayoría de la gente. Ajá. Tenemos que observar eh, el empleo. En la siguiente sesión vamos a hablar más específicamente de la población, pero bueno, podemos empezar diciendo esto. El empleo es un indicador clave porque observando el número de personas empleadas en alguna de las actividades económicas o de los sectores que comprende la geografía económica, podemos ver la importancia que dicha actividad tiene en un país y las capacidades o alcances a los que ha llegado esa sociedad. Ajá. También habla de la calidad de vida y de la economía. Se suele establecer que una sociedad con una economía que es principalmente de servicios, tiene un nivel de vida más alto en virtud de que para establecer todos estos servicios, como la medicina, como ciertos aspectos de comercio, etcétera, pues se requieren todo un conjunto de infraestructuras que van más allá de solo la industria o solo la agricultura. Ajá. Se requieren universidades, se requieren este, no, una posibilidad constante, o sea, por ejemplo, se requiere que los sectores primarios y secundarios estén ampliamente desarrollados para proveer los alimentos y para proveer los bienes de consumo que se requieren. Eh, entonces, las personas que se dedican a los servicios es porque ya no se tienen que dedicar ni a la industria ni a la agricultura. Ajá, ¿me explico? Entonces, pueden desarrollar otra clase de actividades profesionales más elaboradas, vamos a decirlo así. En ese sentido, o sea, digamos como diseño industrial, medicina, investigación científica, etcétera. Por supuesto, las actividades económicas inciden en fenómenos como la migración. Ajá. Cuando en una parte del mundo no hay trabajo y en otro sí, pues naturalmente las personas se trasladan
hacia los lugares donde hay necesidad de mano de obra. Esto va un poco relacionado con lo anterior. Ajá. Es complejo que un país por sí solo tenga permítame un segundo, tenga todas las capacidades para cubrir sus necesidades de manera autónoma. ¿Ah? Y conforme cambia la sociedad y se vuelve una sociedad de servicios, la población suele también trasladarse hacia eh, la realización de estas actividades de servicios y de profesionalización. Pero las actividades primarias, agricultura, pesca, etcétera, y las secundarias, minería e industria, comienzan a vaciarse de mano de obra. ¿Por qué? Porque suponen una menor especialización y por ello suponían, yo creo que eso puede cambiar, un menor salario. Ajá. Y no obstante, se requiere que un país siga alimentándose, ¿ah? Siga produciendo los alimentos que necesita y que siga extrayendo y transformando recursos naturales y materias primas. Entonces, es cuando requiere de poblaciones externas que puedan ocupar esos espacios. Y eso pasa en Estados Unidos y pasa en Europa. Ajá. Vaya, muchos de nuestros compatriotas migrantes van a Estados Unidos a trabajar en el campo, a trabajar en la minería, ya no tanto porque la minería está bastante industrializada, pero sí en la construcción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mucha de la población, países como Estados Unidos o Canadá, lo que busca es dedicarse a trabajos del sector terciario, de los servicios, que suponen, pues, mejor calidad de vida, mejor sueldo, etc. No obstante, este fenómeno de la migración, como estoy seguro que conocen y saben, pues genera esta inconformidad, ¿sí? En los países receptores, que no es otra cosa más que racismo. ¿Ah? Racismo puro. ¿Por qué? Porque estas personas rechazan la migración, pero no se dan cuenta de que gracias a la migración, gracias al trabajo de los migrantes, es que ellos pueden tener la calidad de vida que tienen. A pesar de ello, bueno, no se dan cuenta y generan estas tensiones internacionales cuando llegan políticos como Trump, no solo como Trump, también políticos europeos, que señalan como problema al migrante, cuando sus problemas tienen otros orígenes, ¿no? Otra índole, entre ellos, por ejemplo, la transformación de la propia economía. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Trump dice que los migrantes llegan a quitar el trabajo a los estadounidenses. O sea, ¿pero qué trabajo? El trabajo agrícola, el trabajo de recolección, de temporada, de frutas, etcétera, que son trabajos que no quieren hacer los norteamericanos. Además, que si los hicieran por sus propias leyes laborales, aumentarían el costo de la producción. Y al aumentar el costo de la producción, generarían inflación que impactaría en la calidad de vida, o sea, el crecimiento de los precios. ¿Verdad? Pero el tema es que
bueno, si bien no quieren hacer ese trabajo, los trabajos que sí existen son trabajos altamente especializados por esta transformación de la economía. Por ejemplo, todo este tema de la inteligencia artificial, que requiere nuevos tipos de ingenieros. En Estados Unidos no forman a la mayoría de la población, aunque se diga que hay que buen sistema educativo, la verdad es que no es cierto. La gran mayoría de la población no recibe una buena educación. Entonces, no están formando a los cuadros para ocupar los espacios que su propia economía les está exigiendo. Entonces, hay serias distorsiones en la forma en que opera la economía estadounidense, que no son culpa de la migración. Al contrario, gracias a la migración pueden mantener pues cierto estilo de vida, o el estilo de vida ultra consumista que tiene. Pero bueno, a lo mejor más adelante en otras materias hablaremos de eso. Pero pues hay que tener en cuenta esta parte donde el trabajo y la transformación económica y también la existencia de recursos en algunos lugares que en otros no, genera el movimiento, el desplazamiento de personas. ¿Alguna duda? Bueno, esas son el conjunto de actividades económicas de las cuales trata la geografía económica. Como comentaba con su compañera María al principio, pues realmente no nos da el tiempo para que en el curso veamos cómo se ubican los centros productivos, ¿no? Y la ubicación geográfica mundial de cada una de las actividades y por qué es así y así. Porque tenemos que ver otros temas, entre ellos la integración de bloques económicos, sobre la cual también hablaremos de manera pues muy sucinta. Bueno, la integración de bloques económicos, su nombre lo explica por sí misma y el ejemplo más claro es la Unión Europea. No obstante, se define como la eliminación de manera progresiva de las fronteras económicas entre países. Esa es la integración de bloques económicos. Las razones pueden ser 4 en particular. Uno es para que dicha región aumente la competencia. Otra es para que de varios mercados, o sea, cada país constituye un mercado. Al reunirse, se amplíe el mercado, se tenga un mercado más grande. Otra razón genérica es que haya razones específicas para integrarse económicamente. Y la cuarta razón genérica también es que haya razones genéricas a todas las regiones, o sea, aspectos que comparten todas las regiones del mundo por las cuales es beneficioso eliminar las fronteras económicas entre países. Alguna razón genérica puede ser, por ejemplo, la necesidad o, bueno, la complementariedad de economías, ¿no? En todo el mundo hay regiones donde es mejor, o sea, donde una economía complementa la otra economía, y por eso se une. Una razón específica, por ejemplo, es que en una región hay alguna materia prima que se comparte entre 4 países.
pero solo esa situación es específica de esa región. Ajá. Por ejemplo, en el Medio Oriente, aquí, ¿no? Medio Oriente, que es la zona de mayor concentración de petróleo en el mundo, pues cuenta con el Consejo de Cooperación del Golfo. Permítanme. Aquí está, el Consejo de Cooperación del Golfo, ¿no? Naturalmente, la Unión Europea, eh, la Unión Africana, América del Norte y el TEMEC, ahora es el TEMEC, ¿no? Acá está, TEMEC. Hay una zona de la Comunidad de Estados Independientes, es lo que antes era la Unión Soviética, pero ahora ya tiene otro nombre, que es no recuerdo exactamente el que sustituye. No, todavía existe la Comunidad de Estados Independientes, pero se ha hecho otra asociación, que es la Asociación de Cooperación de Shanghái, que este, concentra pues, todo el centro de Asia y China y Rusia, naturalmente, hasta Bielorrusia, toda esta parte. Y bueno, la Liga de Estados Árabes pues concentra Medio Oriente y el norte de África, aunque es más de carácter político. En fin. La integración de bloques económicos pues tiene unas etapas reconocidas, ¿no? Pero se firma un acuerdo preferencial, constituye en pues dar preferencias al comercio a tus socios o a aquellos con los cuales estás comerciando. El segundo es el establecimiento de una zona de libre cambio, donde se eliminan obstáculos al comercio entre los países que firman el acuerdo. La unión aduanera hace que dentro de estos países haya un arancel único. Ajá. O sea que, digamos, si México, Estados Unidos y Canadá hicieran una unión aduanera, las importaciones en Canadá cobrarían lo mismo que las importaciones en México y que en Estados Unidos. El mercado común elimina los obstáculos al traslado de personas y de mercancías, y también de capitales y servicios. Ajá. Y obviamente todo lo anterior va sumando. Ajá. O sea, al mercado común se le suma el mercado económico. El mercado único, perdón. La unión económica, el mercado único perfecciona el mercado común estableciendo reglas idénticas para todos en temas fiscales, en temas técnicos, de producción, etc. O sea, se homogeneiza las formas de trabajar en ese espacio, las formas de trabajar y de producir. La unión económica significa un nivel ya bastante alto donde todos los países miembros
establecen políticas económicas de común acuerdo. ¿Ah? O sea, no hay discrepancia en sus políticas económicas. El siguiente nivel es la moneda única, como vemos en la Unión Europea, que no todos los países tienen al euro, no todos los países miembros de la Unión Europea tienen al euro como moneda, pero la mayoría sí lo tiene. Sigue a la Unión Monetaria, la Unión Económica Plena, que es una integración total de la economía, y a ese sigue la Unión Política, que es pues, la creación prácticamente de un nuevo país. Quizá la única unión política o de integración que haya existido haya sido la Unión Soviética, que era prácticamente un país compuesto de varios países. Y era tan así que parecía, o sea, que ni siquiera pareciera que fuera un país compuesto de otros países, sino un solo país completo, homogéneo, ¿no? Pero no, realmente la Unión Soviética era un país compuesto de varios países distintos en lengua, en nacionalidades, que por supuesto tenía su origen en las relaciones de poder, de comercio y de economía que tenía el Imperio de los Zares, ¿no? Pero bueno, eso, es otra cosa. Sí, América del Norte, con el TLCAN, se preveía como una futura región de integración económica. Con el TEMEC, esa idea pues se detuvo y hoy está totalmente detenida por la presidencia de Donald Trump, que pues tiene una visión muy reactiva del comercio. De hecho, lo que busca es algo totalmente contrario a la integración económica, a pesar de la necesidad, como comentábamos, de Estados Unidos, tanto de México como de Canadá. Y yo diría quizá más de México, en virtud de que aquí hacemos muchas cosas que se consumen en Estados Unidos, que si se hicieran en Estados Unidos, tan solo por el salario que tendrían que tener los trabajadores, resultarían más costosas para los estadounidenses. De ahí también viene un poco esta idea de lo que vamos a ver adelante, del nearshoring, que es esta política de atraer a las industrias que se habían establecido en China o en países más allá del Pacífico, establecerlos acá para que sean competitivas y puedan exportar de una manera más cercana a Estados Unidos. Pero pues está Donald Trump, entonces no sabemos cómo. Es curioso, pero no podemos decir a ciencia cierta qué está pasando debido a que el presidente de los Estados Unidos es una persona sumamente errática en sus decisiones y en sus políticas. Aquí incluyo algunos conceptos que es importante que conozcan para comprender estos fenómenos, ¿no? Geoeconomía, pues disciplina que estudia la relación entre el poder económico, el espacio y el mundo. Digamos que es cuando hablamos de guerra económica, ¿no? Y cómo los países ven sus potencialidades sus potencialidades económicas para ejercer poder en otros estados, sobre otros estados.
Competitividad es la capacidad de enfrentarse a la competencia en los mercados interiores y exteriores. Se distingue la competitividad precio, que es la capacidad de producir a menor precio, y la competitividad estructural, que es cuando se tiene un valor agregado en lo que se produce, ya sea tecnología más avanzada o características más propicias, más adecuadas, a pesar de que el precio sea más caro. La productividad es la capacidad de producir mejor y a un precio menor, utilizando los recursos de forma más eficaz. China es hoy en día el mayor ejemplo de competitividad y productividad. Y en poco tiempo, si no es que ya lo también va a ser el mejor ejemplo de la competitividad estructural al lograr desarrollar productos de alta tecnología y además a un precio accesible. Bueno, un concepto como embargo es la decisión de un Estado de interrumpir las relaciones comerciales con uno o más estados con fines coercitivos. El más famoso es el embargo petrolero de 1976 de los países árabes en contra de los socios occidentales de Israel, a fin de obligarlos a presionar a Israel a que detuviera su ofensiva en su guerra en los países árabes. Cosa que hoy, cuando vemos la situación en Gaza, es algo que hubiéramos esperado que hicieran, pero pues los intereses económicos han sido ya, pues, han cooptado a esa solidaridad árabe que había antes, ¿no? Canal marítimo es un pasaje cavado en istmos para unir los mares. Canal de Panamá, el canal de Suez y el canal de Kiel. Materias primas, que no es lo mismo que recursos naturales. Materias primas son productos en bruto extraídos del subsuelo o proporcionados por la agricultura o la silvicultura, que la industria transforma en productos acabados o semi-acabados. Los hay abundantes, escasas o estratégicas. Y, ojo aquí, la competencia por las materias primas puede ser origen de guerras, crímenes, sobreexplotación y daño al medio ambiente, y generadora de economías rentistas y violencia y desigualdad. También es los commodities, los famosos commodities en la bolsa de valores, que son el petróleo, el oro, etcétera, pues suelen estar asociados a especulación comercial también. Entonces, algo que tenemos que tener presente. ¿Qué pasa con las materias primas a nivel mundial? Proteccionismo, que es la tendencia a la cual se está acercando Trump, el gobierno de Donald Trump. Estrategias económicas concebidas para proteger a un país de la competencia de los demás, limitando el número de sus importaciones, y es una arma que se utiliza en las guerras económicas. Región, espacio que presenta una gran unidad, pero que no dispone de soberanía política. Así hablamos de la región latinoamericana, ¿no? O la región del Caribe. Tenemos grandes similitudes, tenemos grandes potenciales, pero no funcionamos como una sola unidad política. El término de región es un poco problemático, pero bueno, ahí está. En cuestión de materias primas, espérame. No, como las tierras raras que posee China, que se necesita mucho, ¿no? Así es, sí, las tierras raras son actualmente un tipo de materia prima de commodity estratégico
y escasa también, ¿no? Entonces, y es fundamental para la vida como la conocemos hoy, o sea, con celulares, con eh, pantallas, laptops, etcétera. Sin ellos, pues regresamos a los 50 o antes. Multinacional, pues es una empresa que opera en varios países, o sea, que tiene operaciones, oficinas en varios países, que tiene, también puede tener capital de varios países. ¿No? El concepto supranacional hace referencia a organismos teóricamente dotados de un poder superior al Estado-Nación. Por ejemplo, la Unión Europea podría ser un, un organismo supranacional o una organización supranacional, ya que los Estados miembros reconocen una autoridad superior. Es también un poco problemático este tema, pero bueno, ahí está el concepto. Transnacional, esto significa que es común a varias naciones, por ejemplo, las iglesias, las religiones, los movimientos ideológicos, el crimen organizado, comercio, o cualquier vínculo informal creado a partir del desarrollo de medios de información sin tener en cuenta las fronteras. Ajá. Pues sí, efectivamente, África es uno de las regiones de la Tierra, es el continente quizá más rico, o uno de los más ricos. Todos son ricos, pero África es particularmente rico. Sí, 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 creo que de hecho hay un artículo en, eh, en el contenido nuclear del módulo 2 que habla sobre las guerras del coltán en la República o ex República Democrática del Congo, eh, que sí son terribles. Y sí, ahorita Francia, Rusia, China, pues están sobre eh, África, ¿no? Desarrollando sus relaciones o perdiéndolas, en el caso de Francia, que bueno, Francia es rica porque extrajo todo lo que tiene de sus colonias, eh, pero sí, África ahí está como un importante poseedor de diamantes, de oro, eh, de tierras raras, como bien señalan. Y bueno, pues sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, este mapa se los quería mostrar. Es un mapa que muestra la distribución de la tierra negra más fértil del mundo. ¿Ah? O sea, tierra que es muy propicia para la agricultura, que se encuentra pues a lo largo del Mar Negro, aquí Mar Negro, ¿no? El Cáucaso y el sur de Rusia, toda esta parte. Toda esta parte donde ahorita hay una guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, siempre, pues las guerras suelen tener orígenes en la necesidad de hacerse de materias primas, de recursos o garantizar el acceso a esos recursos. Muy interesante. Sí, lástima que les digo, no nos da el tiempo, porque tenemos que ver otros temas, para explicar, como bien dice María, dónde se ubican
actividades estratégicas o materias primas estratégicas, económicas, en un mapa, ¿no? En el globo terráqueo. Pero bueno, sí, sería todo. Ya con eso podemos terminar la clase. Esta presentación la voy a poner en el foro de planeación y si tienen alguna duda, recuerden que pueden consultarme cuando gusten. Sería todo. ¿Algún comentario? Disculpen por los problemas técnicos nuevamente y no sé si tengan algún, alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, revisen ya el material del módulo 3 y nos vemos la próxima semana. También si quieren volver a escuchar esta clase, será transmitida mañana a las 10:30. Gracias, todo bien. No hay de qué. Podrían nada más dejar su nombre en el chat para poder registrar su asistencia